aparece, ¿no? ¿Aparece? Oculta está. A ver. ¿Qué oculta? ¿Qué oculta? Ahora sí. ¿Aparece? ¿No? Ahí se escucha. Sí. Los saludos que me mandan en TikTok, sí. Así que bueno, vamos a comenzar en 2 o 3 minutos. 56 personas en YouTube y 14 en TikTok. 1100 me gusta. Muchísimas gracias. Sí. Esta banda es Trivium. Ya quieren que corten. Hermética, sí, por supuesto. Cumpliendo un sueño de niño estoy, aunque ese es de más fuerte, ¿no? Algunos regalos de gente que nos aprecia desde Buenos Aires, ¿sí? Traída recientemente, ¿sí? La Data del Santo hemos recibido muchos regalos. Capaz que hacemos algún video de todos los regalos que recibimos para aplacar la ira de los dioses de la casa, ¿sí? Así que bueno, Mariela está también en el chat, vigilando que ninguno se comporte como un pelotudo. Sabés que siempre hay un boludo que quiere apagar el sol. Así que bueno, vamos bajando la música, ¿sí? Y arrancamos con el Sabbat número 65, que tiene unos hashtags. San la muerte, New World Order, NWO significa en inglés Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué no puse NOM? Puse NWO porque generalmente me gusta usar los tags originales, ¿sí? Así que todos los que no sabían, NWO, si lo vieron en Twitter alguna vez o en algún otro lugar, generalmente cuando vos pones un hashtag o Illuminati, hashtag Illuminati, San la muerte. O sea, es un sabbat de preguntas abiertas que yo tengo acá, que ya me dejaron y obviamente vamos a contestar algunas de acá de la audiencia en vivo. Así que bueno, vamos con el asunto, ¿sí? Sin intro, hoy vamos directo, crudo, ¿sí? La gente estaba pidiendo, ¿no? Que volviéramos a hacer vivo. Ya YouTube me mandó una estadística que le hicieron una encuesta, así que en la semana, querida gente de YouTube, te vamos a llenar la encuesta que vos querés que hagamos. Hubo un pequeño corte, ahí regresamos, ahí volvimos. ¿Sí? Si ven algunos temitas, estamos en una quinta, ¿sí? Que está lejos el wifi, así que igualmente está conectado con la señal de datos, no se preocupen, ¿sí? Así que si hay algún corte sepan disculpar, pero estamos al aire libre, si estamos lejos de la casa, entonces a veces la conexión falla un poquito, ¿sí? Yo quiero concentrarme en las preguntas que me mandaron. ¿Está todo bien por ahí? ¿Está bien el clima de la gente? Porque Mariela va viendo y yo en realidad más que nada me quiero concentrar en las preguntas. Así que este es un programa que se emite por YouTube, pero bueno, cuando haga los vivos lo vamos a poner en duplex, tanto en TikTok como en YouTube. Así que acá en horizontal YouTube y en vertical allá TikTok, ¿sí? Así que bueno, vamos con las preguntas que en la semana dejé el flyer para que ustedes me dejen. Hay unas 18 preguntas muy interesantes que adentro tienen 3 o 4 preguntas. Así que bueno, antes de comenzar, ¿sí? Quiero contarles que en los próximos sabbats y videos entre semanas vamos a empezar con cosas nuevas relacionadas a San la Muerte y el nuevo libro que vamos a publicar, falta menos cada vez, ¿sí? San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 2, Introducción al culto y primeros pasos. No es como el cuaderno 1 que te lo podés descargar gratis de archive.org, está en la descripción de los videos en el canal de YouTube para los usuarios de TikTok. 2400 me gusta y 29 personas con 29 me gusta en YouTube y 73 personas. Así que tenemos a todos los espíritus del Goetia prefiriendo YouTube como plataforma de nuestros contenidos. Vamos con las preguntas. Hola. Quería saber, preguntas sobre San la Muerte, Doctrina Unificada, ¿sí? Quería saber si se le puede hacer un altar aparte a la Mashta y a los generales. Para los que no saben, la Mashta y los 8 generales de la Mashta del Sol de Saturno es un conocimiento que nosotros practicamos en la corriente nuestra del culto a San la Muerte, que es diferente a la corriente criolla. Lo quiero aclarar para aquellos que no se presten a ninguna confusión.
¿sí? Si se puede poner junto al altar de San la Muerte. Saludos y muchas gracias por brindar tanto conocimiento. Muchísimas gracias por tu pregunta. En esencia, estos conocimientos sobre los hechos generales es una nueva serie de conocimientos que vamos a ver el año que viene. ¿Sí? Así que van a tener que esperar en el año que viene. Al fin del ciclo de Magia Anunnaki, ¿sí? Les quiero contar que va a venir un ciclo nuevo. ¿Sí? Magia Anunnaki hace 4 años que lo hacemos, así que vamos a hacer un ciclo nuevo que probablemente sea para las dos plataformas en 2 formatos distintos. Así que prepárense para eso. Así que bueno, Roxana Trovatelli en vivo pregunta, maestro, quiero saber su opinión sobre Jesús, ¿quién es en realidad? Es un muchacho engreído como yo que hizo unas cosas que él pensó que eran las correctas y otros no hemos estado de acuerdo con lo que él hizo y es una historia muy larga para contarla hoy. Así que me quiero concentrar en aquellos que me dejaron las preguntas en la pestaña comunidad del canal. ¿Sí? Sobre la masta, podés tenerlo en el mismo altar y fíjate lo que dice el libro y en función de lo que no dice no especules con facilidad que es así como vos pensás. La marmota parlanchina desde México, acorde a la doctrina unificada en la preservación de la conciencia, ¿puede ir a un tiempo en épocas del pasado en nuestra línea de tiempo o simplemente seguimos hacia el futuro? La primera pregunta decente de la noche. Cuando reencarnamos, y es que creemos en la reencarnación, por supuesto, ¿sí? ¿Podemos encarnar siempre en el futuro o se encarna en el pasado? A ver, eso ya está sucediendo ahora mismo. Es decir, en este momento, en el pasado, vos estás experimentando una anterior encarnación. Y en el futuro, también. Esto sería válido si todo está sucediendo aquí y ahora. Lo que la doctrina unificada te enseña, que no es una religión tradicional, sino que es una religión basada en el individuo, de cumplimiento moral, es decir, no existe acá una estructura oculta con seres sectarios en capuchas, digamos. Todas esas cosas quedaron en el antiguo eón, esas son cosas muertas del pasado. La magia se renueva y se adapta a la complejidad de las conciencias de la humanidad, independientemente de su forma de ver. La magia es un derecho humano, ¿ok? No se olviden nunca de eso. La magia es un derecho humano, o sea, el ser humano tiene derecho a desarrollarse y transformarse en Dios de su destino por los medios que él considere necesarios, siempre y cuando sea en provecho propio y al mismo tiempo de la sociedad que participa. Así que con eso quería aclararles un poquito lo que es la magia para nosotros, por lo menos, ¿sí? Así que en cuanto a encarnación se refiere, tus encarnaciones están sucediendo aquí ahora, tanto en el pasado, ahora en este presente y en el futuro, en este y probablemente en otros universos. ¿Qué te hace pensar que solamente encarnás hacia el futuro? ¿Qué te hace pensar que quizás el San la Muerte que vos soñás, ¿sí?, no es un ser que viene de otra dimensión? Sos vos de otra encarnación muerto que venís a ayudarte a vos mismo, sea del pasado o del futuro. Permitite esas posibilidades. Eso te va a dar un instinto especial para contestar muchísimas preguntas. ¿Sí? Raúl Robino, hay textos que hablan del átomo simiente y de los días necesarios para que éste haga su recorrido y cumpla su función. Preguntas avanzadas, ¿eh? Hoy estuvieron violentos. Con respecto a esto, ¿hay algún procedimiento adecuado que debemos respetar para desencarnar debidamente y que no nos influya en la tarea de buscar la antitransmigración? Como por ejemplo, el velorio propiamente dicho con velas y no con lámparas, o ser enterrados en determinada forma o lugar, o si es perjudicial para nuestros familiares el tener nuestras cenizas en su hogar, o algún otro factor que te parezca relevante con la que nos puedas aclarar la idea. Muchas gracias, salve Señor la Muerte. Muy buena pregunta, pero tiene 467 cosas que no puedo decir en público, porque implícitamente, digamos, tendría que explicarte el ritual para poder explicar por qué lo haces. Lo que sí te puedo decir que el movimiento de la chispa, vos le decís el átomo simiente, que en realidad no es más ni menos que la manifestación en el campo cuántico de la chispa del absoluto. Así que en esencia estamos hablando de lo mismo. El movimiento, si seguimos por ejemplo magia islámica, el movimiento tiene un ciclo de aproximadamente 40 días.
En el mundo occidental hay variables, pero en esencia 40 días es el movimiento tradicional de cualquier persona que fallece. Generalmente al octavo día de fallecido un ser querido tiene que aparecerse una suerte de insecto volador que produzca metamorfosis. Puede ser una polilla, puede ser una mariposa. Todo lo que viene de una oruga, una mariposa, una polilla, etcétera, etcétera. Esa sería una señal, un acuse de recibo de que tu familiar ya reencarnó. Si es un pájaro o un ave que se posa de forma misteriosa en un lugar no esperado en tu casa y te llama la atención al octavo día de morir un ser querido, significa que tu ser querido te manda a decir con ese pájaro que te quedes tranquila que ya comenzó su siguiente encarnación, sea en el pasado, en el futuro, o sea tu próximo hijo que acabás, ¿sí? Que te dio positivo el embarazo 8 días después que murió un familiar querido. Muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces son cosas para pensarlas, ¿sí? Muy bien. Hola, éxito en todo. Mi pregunta es si un devoto a la muerte o de la Santísima Muerte en un caso hipotético en donde uno de ellos quisiera usar el santo para dañar a la otra persona. Depende quién le dé mejor culto, o por ser fuerzas similares no podrían hacerse nada o alguien podría resultar victorioso. ¿Sí? Pues es un choque contra un salamortero y un santamuertero. En realidad la naturaleza privilegia al más fuerte. ¿Cuál de los dos es? Lo demostrará el resultado. ¿No te parece? Intersticio, ¿sí? En las preguntas que me dejaron en la pestaña de comunidad del canal, suscribite, apretá la campanita, 105 en YouTube, 43 me gusta y 16 en vivo en Pablo Barrera Magic en el canal de TikTok. Un saludo, 3800 me gusta. Te cuento que yo empecé con Equivalión, seguro con el libro de Enoch. Bueno, me alegro. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te aburre esta gente? ¿No? Si no, cortame enseguida, en 2 minutos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya le contesté a Raúl Robino, seguimos. Va a ganar el mejor, el más fuerte. O el que tiene más comisión o el más justo. ¿Sí? Cordiales saludos. Los colores en San la Muerte modifican el árbol, la energía que transmiten. No, ya expliqué esto. En TikTok ahí tenés uno, San la Muerte y los colores. Si venís de TikTok y si venís de YouTube también están. ¿Sí? Así que fíjate ahí, ya he contestado esto. Mi tío murió hace un año, adoraba la muerte, yo tenía pequeños encuentros con ella, cuando falleció la empecé a notar más y encontrarme más seguido con ella, pocos días ella se hizo presente en un sueño, era blanca, era pequeña y la negra abarcaba todo mi campo de visión. La pregunta es, ¿habrá dejado algún legado a mi tío o me habrá escogido? Y pagate una consulta. Son cosas demasiado serias como para contestarlas en público, ¿no te parece? ¿No es cierto? ¿Qué opinan todos? 108 en YouTube y 20 en Pablo Barrera Magic en TikTok, ¿sí? Pablo, lo admiro mucho, buen desdoblamiento y alrededor mío vi un aura de cientos de rayos de luz del color del rayo y me desdoblaba muy fácil y hace muchos años poco me pasa, habla el padre de Alex. No sé qué carajo quisiste decir, ¿sí? Bueno, me alegro, ¿sí? ¿Qué te voy a decir? Guadalupe Horda, San la Muerte, hashtag San la Muerte. Hola Pablo, ¿cuál es la relación entre el Gauchito Gil y San la Muerte? Muy buena pregunta. ¿Y con qué orilla se sincretiza el gauchito? Gracias. Primero, el Gauchito Gil está por debajo de San la Muerte. Por eso generalmente se ve la imagen a veces del Gauchito Gil con una cruz roja atrás. Esa cruz roja representa a San la Muerte, no a Cristo. No se mientan, ¿sí? San la Muerte es el santo pagano argentino más poderoso que hay por sobre cualquier otro. Como para empezar, el Gauchito Gil es un egún de un gaucho forajido que se mandó cagadas. No se sincretiza con ningún orilla. Como San la Muerte se parece mucho a Yapaná, pero también se parece mucho a Icú, se parece mucho a Omulú. Pero en el caso del Gauchito Gil no se sincretiza con ninguna orilla, de ninguna manera. Es un egún. Un egún que ha ganado fuerza, irradiación y evolución para la gente. A ver, no estoy diciendo que es un espíritu de mala calidad, pero está sujeto a las leyes de San la Muerte. San la Muerte es su jefe. De hecho, el Gauchito Gil es un desdoblamiento de San la Muerte para que ustedes no tengan que usar una imagen que le dé repulsa y no quiero que sepan que cultúa San la Muerte a ver si me ven la calavera, que esa es la gente que no sirve, ¿no? Salvo que lo hagas por razones esotéricas y no querés que nadie se entere de lo que vos hacés, lo cual está muy bien, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, porque quizá la imagen del Gauchito Gil es un egún que trabaja para San la Muerte y se disfraza de Gauchito Gil, pero es un San la Muerte.
O el gauchito Gil es la forma de que San la Muerte trabaja con sus quiumbas. ¿Sí? Es decir, el gauchito Gil es un egún, es un San la Muerte disfrazado de gaucho para que no le tengas miedo. No nos mintamos más. Al que le gusta bien y al que no también. Porque no hay nadie que me va a levantar la voz de que San la Muerte no es el santo más poderoso pagano de Sudamérica. ¿Sí? Para ponerlo así. Es un dios local, entonces. No quiero decir del universo para no alterar a ninguna divinidad ni ninguna religión. ¿Sí? No vamos a hacer discusiones de qué es mejor o qué es peor. ¿Sí? Creo que lo expliqué. Y no tiene ninguna sincretización. No se sincretiza todo. El sincretismo sirve para entender un aspecto de la historia. No es así. No es mezclo esto con esto y sale un chorizo. No funciona así, chicos. Si no es tan fácil. Si no, todos serían magos. ¿Sí? Y no lo son. Muy bien. Seguimos. Buenas noches. Mi pregunta son: 1. ¿Se puede pactar con más de un demonio de alto nivel? Sí, claro, por supuesto. Lo pregunto porque hace un tiempo tuve una experiencia en donde dos entidades se me presentaron. Yo no quiero respetar y respetar. Muy bien. Un demonio ya... Sí, se puede. Número 2. Si un demonio ya tiene pactado contigo en vidas pasadas, ¿se puede en esta vida posponerlo todo? Preguntas ¿para qué? Para evitarse el esfuerzo de hacer magia en esta. Esa gente es la que no está preparada para la magia, la que está buscando magia para no hacerla. No servís para nada. Para nada servís. ¿Cuál es la base? Escuchen, muchachos de México, si me están escuchen esta pregunta porque es descomunal. ¿Cuál es la base, documento para cultuar a la Santa Muerte? ¿Sí? Mucho Google, querido. ¿Sí? Muchísimo Google. Lo pregunto porque en mi búsqueda de San Justo por cosas del destino y por mi ubicación geográfica, Colombia, me encontré con la Santa. ¿Sí? Aparte de sus documentos anexados, ¿qué debo comenzar a leer si luego de transcurrido mi vida percibo que no soy natal de la mano derecha sino de la izquierda? Parte de premisa que es de la derecha, como si tuvieras claro todo lo que querés, no sabes nada. Ya el solo hecho de preguntar qué bibliografía de base hay es olvidarte de un montón de culturas que existieron en la península de Yucatán, digamos, como que es terrible que no lo sepas, ¿sí? Eso es una cosa que inclusive hay estudios universitarios, podés encontrar ensayos en la Universidad de México, Nacional de México, un montón de cosas del aspecto histórico, los textos que tienen que ver con las culturas que forman el culto de la Santa Muerte, o sea, muchacho, esas cosas se buscan, pélese un poco, ¿sí? Pélese un poco el culo, ¿sí? ¿Están todos bien? ¿Alguno quiere preguntar algo en YouTube? A ver, ¿qué tenemos, amor? Aparte de sueño de esta gente, ¿sí? Ya me quiero ir a dormir, son un bajón, ¿sí? Voilà. Es para lo de soy Fabricio. Te sigo desde 2017, saludo a Argentina. Hola, Bará, lo de. Saludos. Soñé que me enviaron un sobre, venían dos entidades, una serpiente negra y un dragón rojo. Suerte, qué suerte que te llega el correo. ¿Sí? Buenas noches. Pablo Barreda. O Pablo Banderas, como me dicen. ¿Sí? Hace una semana perdí a mi mujer luego de 19 años juntos. ¿Hay alguna manera de pedirle a la flaquita que mi mujer haga contacto conmigo? Y te tenés que poner. Por lo menos conmigo te tenés que poner. Los de TikTok que me preguntan cómo contactarme, tienen que ir al canal de YouTube, que está en el enlace de mi perfil, y de ahí están los datos de contacto en todas las descripciones de los videos de YouTube, ¿sí? Ya que por TikTok no puedo dejar los números de teléfono y esas cosas. Así que se puede poner a San la Muerte en el altar. ¿Alguna que te parezca interesante, mi amor? ¿Qué opina de brujería Catemaco? Entiendo que es satanista y qué diferencias o cómo se integra con la doctrina unificada, ya que tengo entendido también se sincretiza con tradiciones prehispánicas. Gracias. Yo que tengo entendido también se sincretiza con tradiciones prehispánicas. ¿Y qué diferencias o cómo se integra? Son dos preguntas diferentes, ¿sí? ¿Cuál es yo estimo que la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre el satanismo dentro de la doctrina unificada al resto del satanismo que hay? Bueno, las diferencias son muchas. Si querés ser satanista dentro de la doctrina unificada tenés que aprender magia.
Tenés que tener plata y tiempo para que yo te enseñe persona a persona. ¿Cuánta gente puedo enseñar por mes? Muy poca. Tan poca que tengo que decir que no a veces. Y no es un problema de dinero. Y segundo, que es caro. Yo soy carísimo para enseñar esas cosas. ¿Por qué? Porque es una comunicación directa. No es que soy una cosa distante que está ahí. Pero si vos tenés para pagarlo, ya para arrancar, esa es la diferencia. ¿Sí? Segundo, es un satanismo teísta. Es decir, entiende a Satanás como un ser real. Y precisamente no es el enemigo de la humanidad. Es en un sentido completamente inverso. Vos me podés decir, ¿me haces acordar a Joy of Satan? No, porque Joy of Satan es nazi. El problema de Joy of Satan, o la alegría de Enki, ¿sí? Para decirlo en español, es que es nazi. Entonces eso produce daño en el mensaje de ¿cómo es? La alegría de Enki o Joy of Satan. No es el satanismo lavellano porque el ateísmo del satanismo lavellano es un ateísmo basado en un contexto histórico de la humanidad que fue la década del 60 y la necesidad de producir esas disrupciones sociales a través de la rebeldía, los hippies y ese tipo de cosas. Hoy muchos de los rituales o cosas que la Bey hablarían serían hoy cosificación de la mujer, condenado por los comunistas y demás cosas. Entonces hoy vemos que el satanismo es simplemente un reducto de personas que están al pedo, que el Estado les paga porque son minoría y andan con un chaleco de antibala para que no lo caguen a tiro. Y encima son ateos. Lo cual está bien. Pero digamos, no es ese satanismo. La idea es que te transformes en un mago ceremonial satanista. En 1 año y medio promedio de estudios. Con tiempo y con recursos, con dedicación, con prueba y error. Con desarrollo personal, desarrollo de tu cuerpo astral, capacidad para ver más allá de lo que el cerebro te permite, un montón de cosas que ya casi a veces no tengo ganas de explicar. ¿Sí? Pero en esencia es eso. Es diferente. La misión satánica. Hay una misión satánica dentro de la doctrina unificada, claro que sí. Satán junto con la muerte es parte integral de la doctrina unificada. Digamos, se caga en la estética satanista que se entiende como satanismo, el ejampato, esa basura. Se desmarca por completo. No es lo que yo te digo, es lo que hago, lo que vos tenés que mirar. ¿Se entiende? ¿Están todos bien por ahí? ¿Tú crees que Dios existe? Por supuesto, si existo yo, tiene que existir Él. Olvídate, no tengas ninguna duda. Si yo, no sea cosa que yo sea Dios perdiendo la memoria y encontrándome con las partes imperfectas de mí, que son todos ustedes que están mirando en este momento. Ustedes son versiones equivocadas de mí. Los detesto muchísimo. Seguimos. ¿Alguna otra pregunta, mi amor? José Ábalos, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto con el santo y contraer nupcias con él? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto con San la Muerte y casarse con San la Muerte en un ritual hierogámico? Por supuesto estamos hablando de un amor espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Y son cosas diferentes. Un pacto lo puede hacer una persona que no se vaya a casar con él. Casarse con él es un compromiso moral de por vida y después de la vida y todas las vidas por venir. Así que no son pactos, son pactos para siempre. Moriremos cuando la muerte muera. Si es que tenemos que morir. Y también le corre a ustedes. Es decir, podemos cambiar el envase, pero esta historia sigue corriendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta interesante antes de seguir con las? Hay un par que son muy interesantes, por eso las quiero dejar para el final. Vamos a 28 minutos, 10-15 minutos más y nos vamos. Muchas gracias a todos los que están presentes. Hola, recién entré, tengo una pregunta de meses. ¿Qué religión haces? Yo he fundado mi propia religión, ¿sí? Nahuel 21. Se llama la doctrina unificada, ¿sí? Es la convergencia pagana, ¿sí? No es cristiana. Es una integración equilibrada entre magia ceremonial y conocimientos esotéricos y de brujería atlantes, más conocimientos sobre magia sumeria, más la convergencia de pueblos de matrices afro en un solo sistema mágico que ni siquiera copia nada de otro sistema, es decir, tiene su propia matriz de desarrollo espiritual. No necesita templos, no necesita fans, solo necesita un individuo responsable consigo mismo espiritualmente para desarrollarse y seguir los pasos que dice eso. Eso jamás se hizo en la historia del ocultismo en ninguna parte. De esta manera, con estas tecnologías, jamás. En español, muchísimo menos. Ahí te contesté. Muy bien. Seguimos. ¿Qué podemos decir? ¿No hay ningún otro que valga la pena? No. Muy bien, seguimos con las que tenemos acá. Hay una ofrenda que se le puede hacer al Señor la Muerte en agradecimiento. Ya hay videos, cómo pedir y orar. Tenés videos para hacer en el canal.
¿Sí? Seguimos. ¿Algunas preguntas en vivo? Nada, no ¿Cómo tenemos trabajar nada. con sana muerte sin tener imagen? Para trabajar con Salamonte sin tener imagen tenés que llegar a un estado en donde no la necesites. Eso puede llevar mucho tiempo. ¿Sí? Estoy leyendo Iniciación al Hermetismo de Franz Bardon, Free Beats Low Cost. Y al ponerme con las pruebas me da la sensación de que tratan de sabotearme, como si no quisieran que avance desde otros planos. ¿Tiene algún sentido? Por supuesto. A cada acción hay una reacción. Los estratos espirituales tienen guardianes. Y vos para pasar a un conocimiento tenés que ganarles. Vos tenés que doblegar a los guardianes de los conocimientos, porque ellos están para que vos los doblegues. Y si los doblegás, ellos se sienten complacidos de su tarea. Pero van a hacer lo imposible porque no pases. La gente piensa que cuando uno llama a un espíritu, hace una evocación, viene el espíritu y ya está. Y no es así. Generalmente un demonio de alto rango manda a un espíritu familiar que lo represente, ni siquiera es el demonio de alto rango. ¿Sí? Porque quizás su presencia te pueda aniquilar. Estamos hablando de metadioses, dioses más allá de los nombres que les ponemos nosotros. ¿Sí? Entonces siempre te van a tratar de sabotear. Porque también algunos sistemas mágicos han sido ofuscados en el mundo astral para que no sean descubiertos, lo cual está bien relativamente, no estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de que se detenga ese retornar de esas cosas. Pero los atlantes eran seres superiores, no eran satánicos. Bueno, vos partís de la premisa que ser satánico es un ser inferior y segundo, desconocés por completo la historia de los atlantes. Así que, ¿para qué me voy a poner a discutir con una persona que siempre va a ganar y voy a descender a tu nivel de conversación? No va a suceder. 7.000 me gusta en TikTok, ¿sí? 29 personas. 146 en YouTube. 146 en YouTube. Y 2 más. Bueno, escucha, si el absoluto deseaba experimentar algo que no fuera él, ¿en parte estaría mal querer volver a esa fuente? Saludos desde Chile. No. Pero no me obligues a mí en mí. ¿Por qué? Porque si vos me obligás a mí a volver a la fuente, ahí me puse anticósmico, ahí me hinché las pelotas. Así que disfrutá de esta respuesta. ¿Sabés lo que pasa? No es que está mal que vuelvas a la fuente. Lo que me rompe las pelotas de la anticósmica es que me obliga a que yo piense como él. Porque quizás yo no quiero volver a la fuente. Entonces vos también me estás aplicando limitación anticósmica. ¿Sí? Y eso es la thoughtful darkness de la doctrina unificada. La oscuridad que piensa. Para un momento. Si vuelvo en el sentido cabalístico sefirótico, llega un momento donde me disgrego y retorno, ¿sí? A Keter, al nirvana, estirpado de todo dolor, sufrimiento o ego o división de la personalidad en una unión de amor con la totalidad. Maravilloso. Por el otro lado voy por el camino de la aniquilación para elegir. Que tengo que volver a la fuente, ¿por qué? Porque se sufre cuando se aplica limitación a la chispa del absoluto. Esa es la discusión de fondo. 3 carajos, ni una ni la otra. ¿Por qué tengo que elegir entre 2 opciones? Si cuando alcanzás esa aniquilación del ego tenés derecho a elegir qué querés hacer. ¿Por qué partís de esa limitación? Vos también, anticósmico, me imponés limitación, porque si no hay que volver a la fuente y destruirlo todo. 3 carajos quiero destruir todo, y 3 carajos quiero volver a la fuente. ¿Por arriba o por abajo? No quiero volver. Soy como la vaca que le escapa a Vishnu. No quiero volver a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos de ustedes no quieren volver a Dios? Levanten la mano. Bueno, esos son amigos míos. Todo aquel que no quiera regresar a la fuente está conmigo, sea cósmico, anticósmico, porque entendió estas palabras que yo estoy diciendo. ¿Sí? Así que si querían un poco de energía, ¿sí? Se las dimos. ¿Alguna otra? ¿Cómo se hace para abortar a una persona? ¿O cómo se hace? Unos hijos de puta son. 7.100 me gusta, muchas gracias. Yo no quiero volver a la fuente, muy bien. ¿Usted ha llegado a matar a alguien? ¡Uy! ¿Usted habla de matar cómo? ¿Así pum pum o habla con magia? Porque yo me desayuno un violador por semana con macumba, a punta de macumba, Así que, si hablamos de matar, ya perdí la cuenta de cuántos violadores hice mierda. Seguimos. Saludos de Guanajuato, México. Gracias por compartir los conocimientos que no todos quieren compartir. Ay, no sé por qué los demás no querrán. Yo supongo que tampoco los tienen, así que mucho para compartir se ve que no hay sobre estos asuntos. Amor, a ver, ya en gran olla. Ya me estoy por ir, en cualquier momento.
En la doctrina se trabaja con la muerte con Helios. Helios. Helios es el sol, pero el sol es indiferente en su poder. Produce la fotosíntesis, pero también calcina. Es decir, la fuerza de Helios es una fuerza neutral. En el sentido de la muerte representa el Tagirión, el sol negro. ¿Mm? El sol negro significa el antiego, lo que aniquila el ego para que emerja la chispa del absoluto adentro de uno. Es un sendero oscuro, un sendero de aniquilación de la personalidad, de todas las estupideces de la personalidad. Ese es el trabajo clifótico importante del sol negro. Helios es un titán, y es un titán amigo de la casa, como lo es Hécate. Titanes amigos de la casa, que hacen que sea posible que nosotros sigamos aquí. 152 amigos, 154 en YouTube, en Pablo Barrera Magia acá. Sabbat número 65. Hacemos un intersticio con el piquito de Coca-Cola que me quedó. Manifiéstese la Coca-Cola por los poderes sempiternos de Ray A. Kroc de McDonald's. Están, mira, qué poder. El regreso de la Coca-Cola. Hoy voy a tomar una Coca-Colita. Parezco esos viejos. Hoy voy a tomar una Coca-Colita. Te echo mierda, Pablo Barrera. ¿Sí? El campo cuántico hoy me llamó poderosamente la atención. Lo entiendo en mi cabeza como la infinidad hacia lo macro y lo micro. Unas pequeñas palabras. Matías Javier Martínez. Feliz día para todas las María Padillas, sobre todo del povo de Alira. Y no importa el povo porque, como dice María Padilla, eu no ten filia, eu no ten irmán, todas son para mí y todas soy eu. Así que todas las María Padillas un saludo, que son una horda de hijas de puta, macumberas, las señoras del amarre. Y si tu Padilla no te tiene bien es por dos razones. La primera es porque sos una pelotuda o un pelotudo, que es generalmente la opción de por qué una Padilla te tiene a mal traer. Ahora, si te tiene a bien traer tu Padilla es porque estás haciendo las cosas bien, porque a Padilla no le gusta la incomodidad. Así que un saludo, ¿no? A todas las Marías Padillas conchudas que están viendo este canal. Y muestra tu regalo. Muestra tu regalo. Ah, mi regalo, ¿cierto? Mariela le regaló a mí, María Padilla, ¿sí? Un anillo de oro. Así que bueno, un anillo de oro 18 para mí, María Padilla. Obrigado, querida. Tudo bem, tudo certo. Muy bien. ¿Cómo le pongo parte de mi alma a una gema o anillo? Mirate en Netflix, Sandman. Viste Sandman y ahora lo querés hacer vos. A ver, en TikTok que nos dicen, ¿qué consecuencias trae hacer brujería? Las más importantes. Muy buena pregunta. ¿Tiene efectos colaterales la brujería? Muy buena pregunta. ¿Sí? De David GR1234 en TikTok. Sí, tiene consecuencias, claro. Algunas son muy positivas y otras son difíciles de lidiar. No es sencillo. No es fácil hacer magia. La vida se presenta de otra manera. Si te dedicas a esto, es complicado. Es complicado. Si no controlas el mismo poder que estás desarrollando, ese poder te puede comer. Es decir, vivís eternamente haciendo equilibrio. Cuando trabajas este tipo de magia, los que están en el sendero de la mano derecha o el sendero de la mano izquierda están cómodos en su forma de ver el universo, entonces no tienen conflictos de lo que son. Pero los dos ignoran su lado reverso, entonces están incompletos. Cuando vos buscas el equilibrio entre las dos fuerzas, en vos primero y después en los demás, influyendo intencionalmente sobre los demás, ¿sí? Hace que sea un poquito más complicado, ¿sí? Muy bien. Seguimos con las preguntas que teníamos que había dejado la gente, ¿sí? En la pestaña de comunidad. ¿Sí? ¿A qué dioses o entidades rinden culto? Hashtag Illuminati. Así que muchachos, ahora viene la parte Illuminati del programa y dejamos que nos pregunten las cosas. ¿Sí? Mariela ya me dice, redondea que estos forros ya saben más de lo que se merecen. ¿Sí? Es un mensaje psíquico que recibo de mi mujer que me dice, cortale a estos hijos de remil puta. No importa, yo me voy a quedar un ratito más, ¿sí? Hasta que me hagan corte. ¿Sí? Estamos grabando cosas, vienen cosas nuevas para TikTok también, no se pongan celosos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que no te hayan hecho y crees muy relevante? No. Mi ego no alcanza a imaginar lo que no me han preguntado. 166 en YouTube. Hashtag Illuminati.
Les damos de comer a todos los muchachos en las conspiraciones que pobrecitos se están cagando de hambre ahora, ¿sí? Arrancamos con la voz de Enki en catalán y era la madre grabada, claro, la vieja grabada. ¿Sí? Después ataque psicológico, todas esas cosas, a ver, ¿sí? Un saludo para David de DMD, Emitiendo Mundos Desconocidos, para Un Día en la Caja de Pandora en México, el loco ese de mierda que anda ahí por México, y los muchachos todos de las conspiraciones alternativos, ¿no? Un saludo también para la gente que de otros canales que ve este canal, ¿sí? Que son varios. ¿Sí? Acabo de entrar, se han unido, bueno, muchísimas gracias, 29 personas, 7900 me gusta. Hashtag Illuminati, a que dioses o entidades rinden culto a los Illuminati. Barra. Los reptilianos son de esta secta. Saludo. ¿A quién Dios se le cultó el Illuminati? Yo no puedo distinguir si es una marea. ¿Sí? ¿Qué está lloviendo? No, Ah, los grillos. el agua. Ah, el agua de... Porque tenemos el lago Ipacaraí acá en el fondo y se escucha, mira. Ya se irrita el clima también con esas preguntas. Pero vamos a contestar. De todo lo que sabemos nosotros. Muchachos, nadie se da cuenta que el tema de los Illuminati y las conspiraciones es una construcción de los Illuminati para mantenerlos distraídos, por más honesta que sean las personas que investigan. ¿Ustedes se piensan que los sistemas de gobiernos van a dejar pasar filtraciones de cosas si no preparan antes a la humanidad para aceptar una realidad que es completamente racional? ¿Sí? ¿A ustedes realmente les parece que tenemos que preguntarnos si todavía existe vida en otros mundos? Lo que pasa es que no son los tíos. Se va a poner loca la gente. Illuminati es un término genérico para referirse a sociedades secretas que probablemente controlen el planeta. ¿Sí? Alguien tiene que manejarlo. Pues si tenemos que liberarnos, ¿de qué te querés liberar? ¿O no es que vos querés manejar? ¿O el Illuminati de hoy no era el esclavo de hace... sus familiares ancestrales eran los esclavos de hace 300 años? ¿Qué es lo que determina el poder? El dinero y los recursos y la capacidad de moverse con esos dineros y recursos, tener poder y detentarlo. Como alguien dice por ahí, las relaciones diplomáticas entre poderes, porque me preguntaron cosas de China también, ¿no? Si el ascenso de China afectaría a los egregores esotéricos de Occidente, y por supuesto, ellos tienen su magia. Que sean comunistas no significa que no practiquen la magia, son civilizaciones muy antiguas, ¿sí? Entonces, Illuminati es un término genérico, un término que garpa para decir cosas que capten el interés, creepypasta. Hay casos de gente que le ha pasado cosas de mierda, qué sé yo, querés tocar el tema de Mecha Ultra, todas esas cosas. Bueno, hay un montón de casos de cosas, pero que son aisladas, ¿se entiende? No defiendo a los Illuminati, yo soy neutral. La doctrina unificada no atenta contra ningún status quo, ni el de la humanidad de querer, digamos, liberarse de los Illuminati en teoría, y de la humanidad queriendo tomar el control. ¿Sí? Cosa que les digo, chicos, que no va a suceder. ¿Sí? Entonces, partiendo de que la religión y el Estado deben estar separados, en el medio tenemos que preguntarnos como humanos si ya no es tiempo de aceptarnos como somos. Puede sonar muy de izquierda esto, pero me parece que esta lucha polarizada de izquierda a derecha, sobre todo en América, toda la América, es complicado. Seguimos siendo lo suficientemente estúpidos como para no darnos cuenta que somos más nosotros que los que dominan. Si nosotros somos los fuertes, ¿por qué nos dejamos controlar? Por esto, mi viejo. Porque vos tenés una vida, tenés una familia, o tenés intereses, desarrollos, ambiciones y tenés que ser parte de una sociedad. Alguien tiene que controlar eso. ¿Es una sociedad perfecta? No. ¿Es una sociedad injusta? Sí, claro. Toda forma de gobierno humano es injusta. Nunca va a ser perfecta. Hasta que el humano no se dé cuenta de su potencia. Nuestro trabajo es decirle a la gente, mira, nosotros diseñamos de forma muy artesanal un sistema mágico que te permite independizar tu conciencia de ambiciones de poca importancia como el poder temporal, porque después de todo, todos nos morimos.
Así que cuando hablamos de poder en la doctrina unificada, hablamos del poder de poder seguir existiendo más allá del envase que tengamos. Y eso incluye a cualquier persona, sea comunista o sea de derecha. El deseo de querer seguir siendo es la adicción natural del ser humano. ¿Por qué? Porque viene dentro de su ADN el deseo de permanecer más allá de la materia. ¿Sí? Entonces, es una cosa para pensarla. Así que bueno, vamos con las dos últimas preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Creo que por ahí vienen las cosas. Al fin de cuentas, ¿de qué sirve nuestra existencia? ¿Solo experimentar las fuerzas oscuras y luminosas existentes en diferentes formas y aprender al máximo conocimiento universal? ¿O hay algo más? Por tu pregunta, sentís que hay algo más. Así que es una pregunta casi como quejándote de que ¿qué más hay? No sea que vos seas Dios experimentando esto. De hecho, es así. De hecho, es así. Nosotros somos Dios experimentando esto. No es muy diferente de lo de New Age, pero es la verdad. Adentro tuyo, como humano, tenés un privilegio que otras razas no tienen en abundancia como nosotros. Nosotros tenemos mucha chispa del absoluto, o sea, de la primera causa de todas las cosas, pero somos muy pelotudos. Hay civilizaciones con menos cantidad de chispa que han tenido más progresos en la galaxia. ¿Sí? ¿Qué crees que haya después de la muerte? Un lugar donde te van a hacer beber un agua para que te olvides de esta encarnación y puedas no volverte loco en teoría y continuar. Pero Siddhartha Gautama Buda, y tanto Padmasambhava también, demostró que volvió 14 veces y en la última dijo no vuelvo más porque ustedes son todos unos pelotudos. No lo dijo así, pero en esos términos. Cuando me refiero a Padmasambhava me refiero a la segunda encarnación de Buda, ¿no? Satanás te pregunta, ¿por qué quiero ser humano? Si inclusive el humano, si descubriera su potencia, muy buena pregunta, me gusta, ¿sí? Franco Ferreira 841 en TikTok. Satanás te pregunta, ¿por qué quiero ser humano? ¿Por qué querría ser humano? Muy buena pregunta. Porque Satanás sabe que inclusive el hombre manejando su propia chispa podría ser mejor que él. Pero así que ahí ha demostrado que este mundo de dualidad es necesario para que eso se produzca. Es decir, para que el hombre llegue a ser Dios. De vuelta, volviendo a la fuente o volviéndose contra la fuente hacia un nuevo lugar donde pueda ser el Dios de un nuevo universo. La doctrina unificada es una fábrica para construir universos, putos. No me importa tu ideología siempre y cuando practiques la doctrina unificada. No me importa si sos de un banda que manda nación siempre y cuando cultúes a San la Muerte, porque algún día lo vas a necesitar. Y vos bien sabés, macumbero amigo, que San la Muerte se pasa todo por las bolas y está bien cultuado. Es hora de que entiendan que de la máscara de San la Muerte, todos ustedes y sus tradiciones van a seguir existiendo. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Sí, 48 minutos, casi una hora. Una pregunta más. Amor. Sí, Rasputín tenía pacto con Nergal en la muerte. Rasputín. Eso es para un video. ¿Sí? Hay reviews de Rasputín. Hay conexiones con textos modernos de Rasputín. ¿Sí? Porque es una historia muy loca esa. La magia eslava. La magia de los Kingu. Y de los Irkingu. ¿Sí? Los eslavos se les ha dado el don de entender el caos. Son los magos en la zona del planeta más propensos a poder manipular el caos por su vida resiliente en condiciones extremas de temperatura, por lo cual lo vuelve personas muchísimo más templadas y frías que nosotros. ¿Sí? Entonces, la magia eslava es una magia que sabe manipular el caos de forma muy eficiente. No son para subestimarme. ¿Sí? Mi nombre es Pablo Barrera y este ha sido el Sabbat número 65. Muchísimas gracias por su participación. A los 165 en YouTube y los 29, 30, 50 que fueron y vinieron en vivo en TikTok. Es el primer vivo, el primer Sabbat que transmito en vivo en TikTok. Y no se acostumbren a los vivos, que esto es una circunstancia especial. Estamos acá con Mariela, dijimos vamos a descansar, ¿sí? Y tres carajos descansar. Simplemente movimos nuestro cerebro, que nuestro cuerpo lo transporta a otro lugar para continuar trabajando en condiciones más verdes
que nos permiten tener un poco la mente más esparcida. Para aquellos que se quieran contactar con nosotros para contratar nuestro servicio, YouTube, descripción del video, está el teléfono de Mariela, te comunicas con ella y le das tu dinero porque somos carísimos para hacer cualquier tipo de trabajo que vos necesites, salvo 2 o 3 puntuales que no hacemos por cuestiones de ética y visiones de la vida, pero podés comunicarte con nosotros para adquirir nuestros servicios que son carísimos. Imagínate, si te doy toda esta información de valor, te tengo que reventar con el precio. Olvídate, que va a pagar lo que va a venir dentro de un mes con San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 2. Prepárense para futuras transmisiones. Flexitor sí, vuelve a fines de septiembre. Para los que me preguntan por Flexitor, vuelve a fines de septiembre con una temporada de 6 episodios, así que no puedo decir más nada, tipo Netflix va a ser. ¿Sí? Les mando un saludo, chau, buenas noches. Un saludo para YouTube,